Están ustedes escuchando Polinomia. Bienvenidos amigos de Colectivo Burbuja, estamos aquí para un nuevo debate de Polinomia. Hoy es Polinomia Entropía Máxima y por eso tenemos aquí con nosotros a Esteban Tena. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches, Esteban. Oye, y en continuación con el debate del último día, que estuvimos hablando de la Constitución del 78 y de este proceso constituyente, se nos quedaron cosas en el tintero, ¿no? No sé si quieres continuar por algún sitio o por donde tú lo veas. Bueno, sí, vamos, yo el otro día pues hice algo de incidencia en el tema. Yo hablaba un poco de lo que es la conciencia individual, me refiero a que es España, la conciencia individual, y lo que es la conciencia colectiva, ¿no? Y yo hablaba un poco del tema este del fútbol, ¿no? De que la misma idiosincrasia del pueblo español a la hora de tomarse una cerveza encima viendo un partido de fútbol Real Madrid-Barça o el Mundial, pues esta misma idiosincrasia es la que si se diera en un cambio de conciencia, mirándonos todos frente al espejo y diciéndonos yo soy la soberanía y yo cambio el sistema, pues pasado mañana lo que es la soberanía habría cambiado de mentalidad y por ende el Estado que subyace a ella. Entonces, desde esta perspectiva, el proceso del 78 en su momento quizás pudo servir a espurios negocios del entonces Estado, pero ahora no solamente nos sirve, sino que tenemos que acabar con esta, digamos, transición tiene que acabar ya y tenemos que ir hacia una nueva soberanía que se constituya como tal y que desembarque pues un nuevo proceso constituyente. O sea, sí, no, simplemente por situarnos en la situación actual es que con ese cambio de mentalidad colectiva estaría activándose el poder constituyente de la población. Efectivamente, lo que ha venido ocurriendo durante estos últimos 30 años es que la soberanía, digamos, ha ido perdiendo fuerza. Ya se constituyó falsamente en el 78, pero esta soberanía, falsa soberanía, pues ha ido perdiendo fuelle a lo largo de estos 30 años y lo que tenemos que hacer mucho antes de iniciar ningún proceso constituyente y de tener ninguna nueva carta magna es recuperarnos a nosotros mismos como pueblo, como soberanía, es decir, levantarnos de nuevo como pueblo soberano y a partir de ahí empezar a construir un proceso constituyente, una nueva constitución, un nuevo modelo de Estado económico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por aquí creo que debe ir un poco la piedra angular de las nuevas filosofías o tendencias del Estado español, pienso. Pues nada, estoy de acuerdo. O sea, el asunto es que para tomar esta nueva conciencia, pues lo único que podemos nosotros es ir orientando a la gente de pensar que estamos viviendo en esta gran mentira y hoy pues se ha firmado una de estas nuevas grandes mentiras, que es la del Banco Malo. No sé si quieres hacer algún comentario, pero me parece que en el Consejo de Ministros de hoy ha salido aprobado ya. Bueno, lo del Banco Malo al final es una orquesta más para encorsetar en el crédito, para que me entienda el oyente, en el crédito del español, realmente, pues para encorsetarlo más todavía y dejarnos menos capacidad de maniobra. De todas formas, esto es una orquesta más dentro de lo que se está haciendo en las medidas, entre otras, como el IVA, que está a punto de empezar. Pues, Sí, mañana, pues, ¿no? mañana. Pues el IVA va a ser otra medida que va a socavar, si cabe, más las economías, pero no de las grandes rentas, no. De las medianas, incluso mucho más de las pequeñas. Entonces va a ser al final el pueblo llano más humilde el que vea mermada su economía y esto va a producir una debacle, digamos, de mercado impresionante. Entonces, de todas maneras, Carlos, pues bueno, como sabes, tenemos bien invitado excepcional, que es Santiago Marcelino León Luis, que si quieres, pues ya le podemos dar entrada. Pues sí, te lo iba a proponer que para hablar de todos estos temas y de mucho más y de todo lo que proponga él también, tenemos aquí a un invitado que es Santiago Marcelino Luis, ¿no? León Luis, ¿cómo es? Hola, buenas noches, Santiago. Hola, buenas noches. Santiago Marcelino León Luis. Eso es, Santiago Marcelino León Luis. Pues nada, estás aquí escuchándonos hablar de la Constitución del 78 y del proceso que tuvo en aquel momento lugar. Si quieres presentarte tú de dónde proviene tu origen político, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo llevo apartado de la militancia política y de todo esto desde hace mucho tiempo. Me desengañé de la política en una época muy próxima a los 80 y sinceramente lo que vi pues no me gustó. No obstante esto, pues he mantenido mi ideología y he mantenido el seguir las trayectorias y he mantenido la crítica.
pero mi origen, desde luego, es de centro. ¿Por Bueno, qué de centro? Porque no me convence ni la política de izquierda ni la política de derecha, y a la vista está que con el tiempo pues me ha dado la razón. Quizás en el centro sea el punto de equilibrio, sea el punto que mejor puede llevar cualquier actividad humana. Santiago, tú has vivido la vida dentro de un partido político, ¿no? ¿Qué opinas del sistema actual de partidos políticos para gobernar un Estado como el Estado español? Pues sencillamente que es un desastre. Así de claro, porque el ciudadano no tiene participación ni puede participar bajo ningún concepto, salvo en una votación cada 4 años. Esto no es suficiente. Un sufragio cada 4 años no es suficiente para que un pueblo exprese la opinión, y mucho menos cuando solo hay dos partidos, prácticamente antes tres como mucho, que puedan tomar el relevo entre ellos. De hecho, ya se ha visto que, bueno, están de acuerdo. Hoy lo tomas tú, mañana lo tomo yo, a ver cómo te va a ti y a ver cómo va a mí, y nos repartimos las cartas y nos repartimos el dinero también. Yo Y, creo que no es el planteamiento, ¿no? y Un Estado como una nación, como Estados Unidos, por ejemplo, en su Cámara, los diputados, equivalente a los diputados, pertenecen al pueblo, al que les votó, no al partido. Entonces, esto es algo que falla en este país. El pueblo no puede ir al diputado que ha salido pues por Madrid, por donde sea, y decir, oye, o me haces las cosas bien o no te voto. Da igual, le van a votar al partido y va a salir él. Eso es lo que es inconcebible. Santiago, Esteban, adelante. sí, Santiago, yo te iba a hacer una pregunta un poco más remontándote un poco, digamos, al pasado más reciente, desde tu punto de vista y tú, pues, que lo viviste un poquito más de cerca. Según tú, ¿qué papel jugó, digamos, lo que es la antigua, la UCD, la antigua UCD, qué papel jugó en la reforma, vamos, en el posfranquismo, la Constitución nueva, etcétera? ¿Qué papel jugó? Bueno, la UCD fue un conglomerado de intereses políticos, intereses personales, de intereses económicos o crematísticos. Ahí se hizo una media, podríamos decir, batido, que además la Constitución es realmente un batido de constituciones y de datos tomados, artículos tomados de constituciones y de legislaciones, con tal de mantener un status quo frente al miedo de un golpe de Estado, o de volver a una dictadura, o de quedar en una posición pues casi de una guerra civil nuevamente. Y lo que es el monarca, lo que es el rey, ¿qué papel jugó en el 78? Si es que realmente jugó algún papel, que yo creo que jugó bastante, mucho más del que pensamos. ¿Qué opinas, Santiago? Pues bueno, yo opino que jugó su papel a favor de crear una constitución que garantizase un poder que pudiese mantener al país aferrado a él o inmóvil en él, para evitar posibles mayores males, que después en el 23F, lógicamente, la farsa de golpe de Estado lo que hizo fue que el pueblo pues se entregase con las manos atadas a los políticos, y gracias a eso tenemos el Estado que tenemos hoy. Un pueblo sin crítica y unos políticos superdotados o autosuperdotados, en la confianza de que aquel golpe o intento de golpe realmente lo que hizo fue que la gente cogiese miedo. Creamos el miedo, y ¿dónde va a ir la gente? A un lugar donde se sienta segura. No, no, el Estado es el que nos va a proteger, por tanto vamos a apoyar al Estado. Realmente nos damos cuenta que ahora eso lo estamos pagando. Indudablemente lo estamos pagando. O sea, vamos, que el rey, digamos, fragua una constitución que parece un calcetín, es decir, a su medida,
fragua una constitución a su medida y a partir de ahí se fragua un falso golpe de Estado con el que se hace creer a las masas que el propio rey, que sí que fragua el golpe de Estado, digamos, va a lidiar con los militares entonces y le va a proporcionar a todo el pueblo español la salvación de la patria y la salvación monárquica. ¿No es así? Más o menos, no solo está él, puesto que tenía que estar acompañado de los demás, y para eso pues estaba Gutiérrez Mellado, que era monárquico, por supuesto, eh, estaban todos los demás que le acompañaban, y sobre todo, lo que había era un gran interés en fraguar una constitución a medida, a medida, de tal manera que, por ejemplo, si nosotros leemos el artículo, el capítulo 10 de las modificaciones, las disposiciones para la posible reforma constitucional, en el artículo 169 nos dice que no podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempos de guerra o vigencia de alguno de los estados previstos en el 116. Y claro, por supuesto que en el 116 nos nombra el estado de alarma, el estado de excepción, el estado de sitio, que no podrá procederse a la declaración del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados a tal, la declaración del estado de alarma, de excepción y sitio no modificará el principio de responsabilidad del gobierno. En fin, que basta con que el gobierno, cosa que ha hecho ahora, cuidado, ya ha dado la voz de alarma a través de Madrid, diciendo que esto de la ocupación del Congreso, por supuesto, es ilegal, que no van a pasar, que para eso están las fuerzas del orden y que esto es un golpe de Estado encubierto. Cuidado que ya están diciendo, si en este momento yo declaro un estado de excepción y lo puedo declarar en cualquier momento un estado de alarma social, inmediatamente la modificación de la Constitución queda prohibida terminantemente. Luego entonces no es la forma de hacerlo esa. Esa no es la forma de promover que se modifique la Constitución. Y bueno, Santiago, ¿qué opinas? ¿Qué opinas tú del 25 de septiembre, este movimiento? ¿Te parece que es un movimiento soterrado que busca un golpe de Estado torticero o por el contrario te parece un movimiento, digamos, entre comillas, sano y social de gente que está realmente cansada, hastiada y hasta las narices del sistema y de que nos estén engañando siempre desde arriba? Mira, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Yo lo veo como un conglomerado de gente que sinceramente muchos de ellos no tienen dónde tirar, muchos de ellos han perdido pues ya prácticamente casi su esperanza de que esto funcione por algún lado, no ven salida. Hay que tener en cuenta una cosa, vamos a ver. En la historia de la humanidad, cuando empezamos a estudiar la humanidad, el hombre se ocupaba únicamente de su comida. No tenía tiempo ni para religiones, ni para políticas, ni para filosofía. Solamente comer. Buscar la comida cada día. Defenderse de los enemigos. Cuando esto empezó a relajarse por organizaciones, por cantidad de gente, porque ya se aprendía a conservar los alimentos más tiempo, hubieron personas que tuvieron tiempo de pensar y empezaron a elucubrar pues unas religiones elaboradas, unas teogonías, y entonces a partir de ahí comenzó la filosofía, la religión, etc. En este aspecto actualmente también tenemos el mismo hándicap y el mismo ejemplo. Hay personas que no tienen comida, la política les da igual, la religión les da igual, lo único que quieren es que quieren llevar un plato de comida caliente a su casa y eso es lo único que interesa. Se alían con el diablo y vamos, con la mafia si es necesario, para llevar un plato de comida caliente. Me parece perfecto, me parece correcto, porque lo que un pueblo no puede hacer es entregarle el poder a unos políticos y lo que estos políticos no pueden hacer es traicionar a ese pueblo. Porque este gobierno lo único que ha hecho es traicionar deliberadamente al pueblo. Este gobierno no tiene ética, pero ni la más mínima, ni la mayor pizca de ética del mundo, porque han traicionado todo, absolutamente todo su programa. Este gobierno no es de personas que tengan un ápice de moral, porque si tuviesen moral, hubiesen al menos cumplido con su programa, o se hubiesen retirado,
señores, no podemos llevar a cabo nuestro programa. ¿Por qué? Pues porque la Merkel nos está poniendo la pistola en el pecho y yo no quiero perder mi puestito cuando salga de la política. Limito y me voy. Pero lo que no hay derecho es a castigar un pueblo a través de sus organismos oficiales en favor de unas empresas privadas, la banca, que desorganizó todo el sistema de protección que tenía la banca, precisamente para acogerse a los fondos de reestructuración bancaria. Si ustedes leen los periódicos sobre el año 2003, cuando empezaba el auge aquí y cuando empezaron a desregularse los bancos irlandeses, ingleses, etcétera, y los americanos, y se habló y se dijo que el Estado tenía que inyectar ese dinero, que se iban a comprar las hipotecas basura, inmediatamente salieron los bancos de España diciendo que ellos también querían eso. Lógicamente salió el gobernador del Banco de España diciendo que los bancos españoles no tenían ningún problema, porque los bancos españoles tenían una regulación del capital muy exigente, donde se les obligaba a tener un depósito por cada hipoteca, y un depósito por cada cuenta corriente, y un depósito por cada depositario. Luego entonces, inmediatamente, este señor, si lo pueden leer también en la prensa, salió destituido, vamos, duró menos que una cerilla encendida en un vendaval. Porque lógicamente lo que había que hacer es desregular. Y es lo que hicieron. Desregular y gastarse todo el dinero. Gastárselo o invertir. Perdón, Santiago. Sí. Perdona, que no sabía si me escuchabas. Sí. No, referente a esto que hablábamos del 25S y del conglomerado de gente que se está juntando allí, está claro que la mayoría es el descontento o la falta de esperanza en soluciones para la economía. O sea que hay una desconfianza total en cuanto a que con los actuales gobiernos, cualquiera de ellos del Partido Popular o del Partido Socialista, o incluso de cualquiera que se pudiera formar de coalición, vayan a poder sacar la situación económica adelante. Entonces, para solucionar esto, a nivel de movilización, está claro que con los partidos actuales no hay solución. ¿Estarías a favor de, no que estarías a favor, sino ves que la única solución es la apertura de un proceso constituyente para poder hacer partícipe al pueblo de las decisiones que se toman a nivel de la economía de todo el Estado? Indudablemente es la única vía. Además, la única vía. Y además, una constitucional es la única que tiene ciertas potestades para modificar o reformar o reactualizar o rehacer la Constitución. Una nueva Constitución. Somos el país que creo que más constituciones ha tenido en Europa, pero bueno, es lo de menos. Lo importante es aprender de lo pasado, no volver a cometer los mismos errores. Sobre todo, trabar el poderío político a favor de un pueblo. El pueblo es el poder ejecutivo, el poder estatal. El pueblo es el que dice qué debe hacer el político, porque es dueño de sus destinos. El político no es dueño de los destinos de un pueblo. El político debe seguir obedeciendo la tendencia de un pueblo. Si el pueblo dice que es por ahí por donde quiere ir, debe seguirlo. Y debe hacerlo de la mejor manera posible y de tal manera que el pueblo viva de la mejor manera posible. Santiago, perdona. ¿Sí? No, iba a decirte que en este sentido lo que pide el 25S realmente es un proceso constituyente, no una reforma constitucional. O sea, el pueblo o el 25S al menos lo que manifiesta es precisamente en ese sentido, el de abrir un proceso constituyente. Vamos a ver, la Constitución no se puede reformar desde el momento que tengamos un proceso constituyente. Se puede aprovechar parte de ella, por ejemplo, a ciertos aspectos sociales. La Constitución española tiene unas cosas muy buenas, tiene aspectos sociales buenos, diría que es una de las mejores en ese aspecto recogido, pero que después los bloquean por otro lado al quitarle al pueblo la posibilidad de participar. O sea que eso está ahí como una cortina de humo, para que la gente se encandile, para que la gente pues no vea lo que hay detrás de verdad. Ese fue el engaño que se utilizó. Entonces, yo te doy a ti todo lo que tú quieras, pero después te lo bloqueo por detrás. Con lo cual tú te quedas contento porque ves esa parte, pero no ves la de atrás. Esto es un proceso como el de Maastricht y el de Lisboa. Lo que le salió mal en Maastricht a Europa, lo metió en Lisboa, pero engarzado de 30.000 maneras
para que la gente se aburra y no lo busque, pero está ahí. Está ahí. O sea, con los políticos seguimos jugando lo mismo, al ratón, y nada más. Esteban, no sé si quieres añadir algo. Sí, hombre, la verdad es que lo que está diciendo Santiago estoy totalmente de acuerdo. Y me sorprende más de un político como él, bueno, pues que ya tiene una edad, que ya ha vivido más que nosotros y que ya ha visto mucho más que nosotros. No obstante, Santiago, a colación de lo que te decía Carlos, yo el movimiento del 25S, pues del que he leído algo bastante del mismo, a mí no me parece un movimiento del todo desarbolado en el que habrá gente que sí, habrá gente que sí, que vaya allí sin saber a qué demonios va. Pero a mí me parece cada vez más un movimiento que muy lejos de estar desarbolado, está vertebrado no por ninguna filosofía, nada, sino por la ilusión de todo un pueblo de salir adelante y de acabar de una vez por todas con la gran falacia que es este sistema. Efectivamente, la vertebración es la ilusión, indudablemente, y lo apoyo, y me encanta que sea eso. ¿Por qué? Porque una de las particularidades del ser humano, y sobre todo en la casta política, se caracteriza por el conservadurismo. El conservadurismo es lo último que puede haber en una persona o en un pueblo, porque eso es anclarse en el pasado. Las personas tenemos que ser dinámicas, tenemos que promover inclusive los cambios. Esas son las luchas, podríamos decir, filiofraternales, del padre y el hijo. El padre anclado en el pasado y el hijo que quiere progresar y no se entienden, ¿no? Pero en los países hay que ser progresista en ese sentido. Hay que ser dinámico. Un partido anclado en el pasado, un partido que no cambie el paradigma cuando sea necesario, un partido que siempre quiere hacer las cosas igual y es incapaz de modificar su actuación encorsetando o intentando encorsetar la actividad del pueblo por sus leyes para hacerlo a su gusto y semejanza, eso no es un partido y eso es un país que va a terminar, pues, como termina el jubilado en el banquito de la plaza, sentado, apoyado en el bastón y mirando al pasado. Ese es el problema que tenemos, ¿vale? Por un lado. En cuanto al 25S, me han mandado un trocito de un acta, de una asamblea, y sinceramente lo que yo no veo es finalidad. Ilusión puede ser toda la que quiera. Se necesita mucha ilusión aquí, Se necesita mucha ilusión, muchas ganas y mucha visión de futuro. Pero lo que no veo es que en un acta se diga cosas como se introduce el texto en el que se sitúa esta asamblea de contenido parte de los consensos alcanzados el sábado pasado en la reunión mantenida en tal, dado que no hay orden del día fijado, se establecen unos puntos iniciales con el fin de poder avanzar. Si hubo una reunión anterior, tienen que haber puntos posteriores. Se comienza rápidamente con un turno de palabra. Una compañera comenta que el proceso tiene que ser inclusivo y debe intentar cumplir la mayor legalidad posible sin que esto sea un dogma de fe. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Hombre, Santiago, en un momento dado, de todas formas, de un pedazo de un acta, de una reunión en la que las intervenciones, pues cualquiera puede ser el que diga esas cosas, pero el asunto es ir a lo mejor a los manifiestos, ¿no? Porque en los manifiestos sí que queda claro que lo que el 25S tiene clarísimo como irrenunciable es el recuperar la soberanía, el abrir un proceso constituyente. Vamos a ver, recuperar la soberanía la tenemos todos, partiendo de esa base. Porque si no, pues no estaríamos aquí. Sencillamente yo estaría durmiendo tan tranquilo en mi cama o divirtiéndome por ahí. Pero tenemos una preocupación, queremos que esto salga adelante, y queremos que sea un país moderno, democrático y participativo del pueblo. Que al pueblo no se le deje atrás. Pero lo que no se puede ir es a una reunión para intentar cambiar una constitución con estas ideas, y menos
de esta manera. ¿Por qué? Porque todas las personas, estoy de acuerdo que estén allí y que opinen, pero con un orden del día, porque además ya había algo detrás. No se puede ir allí, no hay orden del día. Entonces, ¿para qué se hace la reunión? En primer lugar, una asamblea tiene que tener un orden del día, si no, eso es ilegal. Desde el punto de vista de que fuese una asociación legal constituida, sería ilegal. Se constituye, aunque sea con un solo punto de orden del día, pero hay que tenerlo. El orden del día convocatorio hay que tenerlo. En segundo lugar, las personas que están allí van a discutir esos puntos. No es poner puntos heterogéneos, puntos que bueno, son divagaciones, son... No. Vamos a ir a un proceso serio. No estamos en un juego. O jugamos y rompemos la baraja, o nos vamos a un proceso serio y entonces hacemos las cosas seriamente. Las cosas seriamente es tener una trayectoria en pocas líneas, pero la trayectoria tiene que estar ahí. Y lo que no vamos a estar es divagando ni haciendo tontadas. Santiago, ¿qué trayectoria marcarías o qué trayectoria sería una adecuada, como tú dices, para que esto fuera algo serio? Mira, para que esté algo serio hay que trazar un guión de lo que es una constitución que se quiere en sus puntos básicos, ¿vale? De esos 3, 4 puntos básicos, que es los pilares en los que se apoyaría una constitución, empezar a diversificar en distintas formas cada punto. Y sobre todo, teniendo en cuenta, corregir los fallos que tenemos en la actual. No hace falta seguir los modelos de los extranjeros. Tenemos un modelo en el nuestro. Aprovechar lo bueno del nuestro y corregirle los fallos de lo que tenemos. Esto no es modificar una constitución, esto es hacerla nueva, puesto que desde el momento que le quitemos todas las trabas que tiene para que el pueblo sea representativo, esto es una nueva constitución que ni se parecerá a la que tenemos actualmente, salvo en esas partes sociales que son perfectamente aprovechables, legítimas y muy buenas. No Santiago, hay por qué despreciar. Claro, no, por supuesto que no habría por qué rechazar una parte concreta de una Constitución, no, simplemente es que lo que pretende precisamente el 25S es la apertura de ese proceso constituyente donde escribir esa Constitución y donde haya propuestas de esas constituciones y que haya garantías de que eso sea un proceso democrático, ¿no? O sea, por eso te digo que me parece a mí que lo del 25S es más serio de lo que parece o de lo que la gente normalmente entiende, como el otro día discutiendo con Carlos Rodríguez también decía que estaba pues muy desorganizado, que no veía líderes o que no veía... Claro, y él proponía la propuesta de Mario Conde, ¿no? Como contrasentido o como contraposición a lo que era el 25S. Pero luego Mario Conde tampoco tiene definido en su programa que lo que vaya a concretar sea un proceso constituyente, sino que habla de reformas constitucionales. Tú en este sentido, Santiago, ¿cómo lo ves? Porque con reformas constitucionales no parece muy claro, ¿no? No, yo no he hablado nunca de reforma, ni hablo de reforma, y sé que reforma no es el camino, ¿vale? Reforma no, porque no va a dar lugar a una reforma. Digo, aprovechar ciertos conceptos, igual que, por ejemplo, esta Constitución aprovechó, pues, de la italiana, aprovechó de la inglesa y demás, pues, aprovechar la que tenemos aquí, sin acudir a ningún extranjero, que no tenemos por qué, corregir los puntos donde se ha fallado, poner control al poder político para que pueda quedar sojuzgado al poder del pueblo, y asunto arreglado. Pero eso, lógicamente, requiere una asamblea constitucional que sea la que lo modifique. Una asamblea constitucional que será la que gobierne, además, mientras esa constitución está sometida pues, a su acción, a su evaluación por el pueblo, y además, al igual y al estilo de Islandia, por ejemplo, que es un pueblo que nos puede dar algún viso de buenas ideas, que los ciudadanos conozcan la Constitución. Cuando la Constitución del 78 se votó en este país, nadie la conocía. Nadie. Porque Cierto. la verdad es que la Constitución es el libro más pesado que la gente se puede ni quiere leer porque además no lo entiende. ¿Vale? Hay países muy doctos en política. Casi toda Sudamérica es bastante, bueno, se dice que cada sudamericano es un político, pero hay países donde pues las leyes se venden en las calles, los libritos de leyes se venden y los compra la gente. En España los tenemos gratuitos, tenemos el BOE todos los días. ¿Y cuánta gente lo ve?
los abogados, los leguleyos y poco más. De resto nadie más lo ve. Yo soy abogado y te digo que lo que menos me gusta leer es el BOE. Exactamente, ahí está. Ahí está precisamente, ¿no? Pero bueno, hay que hacer un ejercicio de sacrificio y decir, bueno, yo todos los días me tengo que dedicar 1 horita a leer las noticias o las partes del BOE que a mí me interesan, a lo que va, a lo mío. ¿Eh? Eso es obligatorio, pero la gente no. La gente no lee nada, no se interesa por nada y muchos van pues a votar por lo que el vecino me dijo, por lo que el amigo me dijo, por lo que el político tan simpático habló en la televisión. ¿Eh? Y claro, pues ahí tenemos el problema que tenemos. Tenemos un pueblo políticamente inculto. Entonces, Santiago, que estoy totalmente de acuerdo contigo, España, con todo mi cariño hacia todos los españoles, es un país de analfabeto, políticamente por lo menos hablando. Políticamente analfabeto, Sí, efectivamente. pero superlativamente analfabeto en política. Sí, 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 sí. Y así nos va. Entonces, si España es un país analfabeto políticamente hablando, y ninguno de los partidos que hasta el momento conocemos, digamos, es la salvaguarda natural de un nuevo proceso constituyente o de un nuevo proceso, digamos, en el que se vertebre de nuevo esta Iberia sumergida. Santiago, si esto es así, necesariamente vamos abocados a un fracaso de orden no ya jurídico o institucional, sino social. ¿Cómo, según tú, se debe canalizar ahora y en este instante pues estas fuerzas sociales, que, digamos, bárbaras, desenfocadas, con mucha ilusión, sí, pero desenfocadas? ¿Hacia dónde debemos ir, puesto que ningún partido de los que conocemos es capaz de ser la piedra angular de un nuevo proceso? Claro, el problema está ahí. El problema está en que la ilusión de la gente se fragua en un momento dado y se lanza a la calle, igual que se lanzó pues, en la Revolución Francesa, o igual que se lanzaron en Rusia, en 3, 4 días montaron el Sirio Padre, ¿no? Este es el proceso normal que suele ocurrir. Ya está tan harta la gente que revienta por donde sea y le importa un pimiento todo. ¿Quién tiene que estar detrás de este reventón? Detrás de este reventón tienen que haber un grupo de personas que sean capaces de nombrar una constituyente y que tomen el poder en ese reventón. Y que en ese momento, asumiendo ese poder, gobiernen y calmen al pueblo de lo que puede ocurrir. No, pero Santiago, ahí, de todas formas, ahí no ha lugar, ¿no? Porque una asamblea constituyente no tiene poder ejecutivo. O sea, una asamblea constituyente está ahí para escribir una constitución. O sea, lo que fuera un gobierno de emergencia, por decirlo de alguna manera, eso sería una cuestión más de lo que es la administración del Estado, ¿no? No tendría que ver con la Claro, asamblea constituyente. claro, no. La Asamblea Constituyente tiene que formarse y es la que, a partir de ella o con ella o acompañándola a ella, tiene que haber un poder ejecutivo que sea el que gobierne. Pero ahí tienen que estar todos juntos. Unos van a estar haciendo la Constitución y otros van a estar gobernando de manera temporal lo que es el país hasta que se constituya el propio gobierno, se apruebe la Constitución y se salga adelante. Exactamente igual que Finlandia. Hombre, Exactamente igual. aquí entramos en una de estos nudos gordianos que tienen estos tipos de procesos sociales, ¿no? Que es cómo se regula precisamente ese proceso constituyente. Porque, por ejemplo, Santiago, antes hablabas de que habría que reformar o cambiar los fallos de la actual Constitución, y yo te preguntaría si esos fallos son de artículos concretos o son del propio diseño constitucional, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, pues de que los españoles no tengamos representación o de que el sistema electoral sea de tal manera o cual, por ejemplo, para elegir a los representantes en una posible asamblea constituyente habría que ver con qué sistema electoral se eligen, ¿no? También, por ejemplo. O el tema de la separación de poderes, cómo se articula eso ya en una constitución. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con lo que hablábamos de separar el poder de lo que es la asamblea constituyente a nivel de escribir una constitución del poder ejecutivo en el Estado. Entonces, pues este tipo de cosas quizás es lo que está abierto y es el proceso que se pretende abrir desde el 25 de septiembre, ¿no? Bien, los poderes tienen que estar separados, tanto judicial como el poder gobernativo, como el poder que no es poder, cuidado, la Asamblea Constituyente no tiene ningún poder, sino solamente ejecutar, hacer y realizar la Constitución. Pero lógicamente hay una cosa, hay que hacerlo, guste o no guste, con poderes separados. Pues sí, la Constitución será la que de alguna manera
pues diversifique cómo se regula el que ambos poderes o los tres poderes estén lo más independientes posible. En cuanto a lo que es modificación, rectificación, etcétera, he dicho que la Constitución española tiene y mantiene muchos artículos de orden social que lógicamente habría que aprovechar. Eso no quiere decir que se vaya a, ni sea partidario de coger la Constitución y simplemente modificarla, hacer parches, poner tiritas. No, no. Digo que esos artículos pueden estar incluidos en una nueva Constitución por su carácter social. Lo demás hay que definirlo. El sistema electoral hay que definirlo. El sistema de autonomía, pues habría que definirlo. La capacidad de los alcaldes para tener asesores, habría que definirla. En fin, todo esto habría que redefinirlo. Y si se quiere que tengan asesores o no, cuidado, que es otro tema que, cuidado, está muy, muy candente, ¿no? Yo soy partidario de que no, porque un señor pues necesita 600 asesores para gobernar un país, pues que se vaya a su casa y que ponga a los 600 asesores a gobernar el país. Que se vaya, sobra. Que se vaya a su casa y ponga un florero en la Moncloa, ¿no? Claro, por supuesto, porque él sobra. Es que es una estupidez. O sea, este señor no tiene ni tiempo de consultar a los 600 asesores, porque consulta a uno o dos al día y ya está. O sea, esos son bobadas, ¿no? Estos son 600 amiguetes o 632 amiguetes que ha querido meter, como los alcaldes, meten 17 amiguetes, como, bueno, como todo este jaleo, ¿no? Que todo va por ese lado, por esa parafernalia, pues de hacer del Estado el conchavamiento nacional, ¿no? Santiago, si te parece bien, por tocar temas de actualidad, ya que te tenemos en el programa, pero que a lo mejor no son de esta misma semana, pero sí que nos afectan directamente a todos, ¿no? Pues como pueda ser el rescate a los bancos o lo que pueda ser el rescate total que vaya a pedir Rajoy en breve, o la creación del Banco Malo que hemos sabido hoy, aunque ya teníamos noticias, o qué opinas de un posible referéndum para la permanencia en el euro, por ejemplo. ¿Te parece bien si hablamos de estas cuestiones? Sí, sí, sin problema, no hay problema ninguno. Yo la he emitido ya todas mis opiniones y hay artículos escritos por mí en todo. O sea que no hay problema. Pues oye, pues, si quieres, por el tema de actualidad, ¿qué opinas del Banco Malo? Mira, vamos a ver, lo del Banco Malo es un nuevo invento del gobierno. Al final y a la postre para que sea el ciudadano el que pague, pero aparentar que él no es el malo. Sigo diciendo que esto es un conchavamiento bancos-gobierno, perdón, no Estado, que el Estado es el pueblo, banco-gobierno, para formar su chiringuito económico como lo han estado formando hasta ahora. Realmente la crisis española no tendría que existir de la manera que existe, porque, he dicho antes, la crisis en el mundo no viene del 2004 ni del 2008. La crisis en el extranjero arrancó en el 98. Si ustedes miran las gráficas del índice de crecimiento del precio del crudo, verán que en el 98 el precio del crudo alcanza el récord histórico de crecimiento en el precio con una pendiente de elevación brutal. Esto ocasiona que en el extranjero, lógicamente, comience un problema muy grave, como cuando la guerra del Yom Kippur, aunque fue menor, pero un gran problema. Cada vez que ha habido una elevación de precios en el petróleo, pues se ocasiona un grave problema, porque las materias primas cuestan más, la fabricación y transformación cuesta más, el transporte cuesta más, y todo nos va saliendo más caro. Entonces, lógicamente, hay muchas fábricas, empresitas que tienen que cerrar, que tienen que despedir gente, y esto ocasiona paro. Y ahí vienen los problemas. Pero a España le coincidió algo que nadie comenta. En el año 98 se empieza a anunciar que en el 2000 va a entrar el euro. Y claro, lógicamente, los que tienen las bolsas de dinero negro, de alguna manera hay que sacarlo. Porque la peseta no va a servir para nada. ¿Y qué es lo que puedo hacer con tanto dinero que tengo aquí metido? Lógicamente, comprar propiedades, porque era lo menos devaluable y lo que siempre se mantenía ahí como un patrimonio. Bien, si nosotros nos damos cuenta, en el año 98 y 99
hay un 99 más todavía, hay un crecimiento de la construcción en España, pero en el año 2000 ya se dispara todo de mala manera, y es sencillamente porque el euro hacía aflorar las bolsas de dinero negro, y este afloramiento de dinero negro hacia la construcción, hacia el ladrillo, hacia todo lo que podría tener algún valor posterior no devaluable, hace que también vengan inversiones extranjeras a colocar su dinero en España, puesto que, como digo, en el resto del mundo había una crisis ya. A Aznar le favoreció precisamente de enorme manera el que esas bolsas de dinero negro saliesen fuera. Esto ya lo había hecho Felipe González. Felipe González se vio en una época, y está en los periódicos, apurado de dinero el Estado, y lo que hizo fue emitir deuda, emitir bonos del Tesoro y letras del Tesoro, donde en los anuncios se puede leer que de una manera muy diplomática decían: no se le preguntará de dónde viene el dinero. Así de sencillo, para poder sacar y aflorar las bolsas de dinero negro. Y efectivamente surtió efecto, y gracias a eso escapó otra legislatura. Con el señor Aznar, pues ya afloró todo, ya es que no quedaba nada que no pudiese aflorar, sencillamente afloró todo, y cuando esa bolsa de dinero se termina, es cuando viene el palo en España, porque habían pedido créditos para construir más, basándose en que iba a haber más dinero, en que vendría más dinero, en que entraría más dinero, pero ya no había dinero en que comprar. Lo único que quedaban eran las construcciones adeudadas en crédito a los bancos. Bien, inmediatamente se comienza a hablar, ya como he dicho, en el 2002, 2003, de los rescates bancarios en Estados Unidos. Como se sabe, Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra, sus bancos son muy poco regulados. En Estados Unidos nada regulados. En Irlanda muy poco regulados, casi nada. En Inglaterra igualmente, un poco regulados, pero muy poquitos. Alemania, pues 3/4 partes de lo mismo. En fin, toda el área sajona tenía la particularidad, y sigue teniendo, cuidado, que ahora advertiré algo por donde está tocando el FMI a Islandia. Tienen desregulados sus bancos, mientras que en España, no, en España la regulación desde tiempos de Franco era muy estricta y muy severa. Los bancos estaban intervenidos, a pesar de ser negocios privados, pero sus números estaban intervenidos por el Banco de España. Los depósitos, había una parte alícuota de cada dinero que entraba en una cuenta del banco que tenía que ir en depósito al Banco de España por fuerza. Por cada hipoteca ellos tenían que tener una garantía de responder del fallo de esa hipoteca, que por otro lado los bancos, por si no se sabe, tienen un seguro de riesgo de operaciones, y además estas compañías de seguro están reaseguradas por otras compañías mucho más fuertes que son reaseguradoras de bancos. Entonces sale el Banco Santander, creo, si no me equivoco, quiero recordar, diciendo que bueno, que ellos querían esto también, que las hipotecas malas se las iban a vender al Banco de España, y que ellos recuperarían el dinero, porque claro, ellos tenían que recuperar dinero. El gobernador del Banco de España salió en el periódico diciendo inmediatamente que la Banca de España no tenía ningún problema, que podía soportar eso y más todavía. Inmediatamente el gobernador del Banco de España fue cesado, los fondos liquidados, y estos señores se dedicaron a la gran vida, pues hasta el año aproximadamente 2007. A pesar de que iban en restricciones, pero todavía estaban dando créditos bastante libres. Y llega el momento en que ya la cosa no puede más. Y entonces viene el problema, que era lo que ellos querían. Porque ahora, si nos damos cuenta, resulta que el dinero de los bancos desaparece como si fuese, vamos, un agujero negro. Necesitamos 20.000 millones. Entran los 20.000 millones, desaparecen, y ahora necesitamos 30.000. Y después necesitamos 50.000. Y todos los días están desapareciendo el dinero. Pero ahora bien, yo me pregunto, ¿cómo es posible que una deuda de un país se vuelva negativa? Es decir, cuando nosotros vamos a comprar bonos o letras de un tesoro de un país, lógicamente le compramos, depositamos el dinero
en ese gobierno, y lógicamente ese gobierno, ese Estado, nos tiene que devolver a nosotros el dinero e intereses. Bueno, pues Suiza se ha vuelto al contrario. Suiza, si queremos comprar bonos encima, tenemos que pagarle intereses por tener el dinero allí. Cosa curiosa. Pero no solo eso, sino que ahora Inglaterra también se ha vuelto negativo. Démonos cuenta, el franco suizo y la libra esterlina. Pero no se habla nada del euro ni del dólar. ¿Qué es lo que pasa? Están buscando la seguridad. El oro no es suficiente, el petróleo no es muy seguro. ¿Y qué es lo más seguro? La deuda de un Estado suizo o la deuda de un Estado inglés, que a pesar de que su moneda es bursátil, es decir, está en la bolsa, pero tiene una fiabilidad mucho más alta que lo que tiene el euro o lo que tiene el dólar. El euro todavía tiene menos fiabilidad debido a que ya Finlandia ha anunciado que tiene un programa preparado para caso que el euro caiga. Austria también. Alemania, ya hay comentarios en voz pública, en radios y televisiones, de que en 2 años dejará caer el euro, puesto que sus bancos se habrán liberado de todas esas hipotecas basura, que es lo que ella espera. Luego entonces, ¿qué esperamos? Realmente, pues que el euro se caiga, ¿no? De cualquier manera, sí, perdón. Mira, adelante, Esteban. Simplemente es que iba a anunciarle a Santiago que en el programa, como lo emitimos en directo, pues tenemos alguna pregunta ya de los oyentes y la realizaré después de Esteban. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Santiago, bueno, veo la explicación ha sido descomunal, o sea, de catedrático, sinceramente te doy la enhorabuena. Vamos, porque es impresionante la forma que tienes de explicarte y el contenido es dantesco, sinceramente, enhorabuena. Me has dado una visión, y supongo que a Carlos y a todos los oyentes también, una visión espectacular de lo que tú has visto y experimentado todos estos años. Y desde esta perspectiva yo te voy a preguntar, desde tu opinión, ¿qué piensas que ocurriría si mañana mismo volviésemos a la peseta? ¿Eso en qué se traducirían nuestras economías? ¿En qué se traduciría en el crecimiento de empleo, etcétera, etcétera? Bueno, pues, ¿qué ocurriría, Santiago? Vamos a ver, volver a la peseta no es un proceso de decir mañana me voy a la peseta. Volver a la peseta requiere un proceso político primero, porque lógicamente no es decir, desde mañana ponemos, no la peseta, no vamos a nombrar la peseta, vamos a decir el euro español, igual que hay el franco francés, el franco suizo, el franco belga, vamos a decir que tenemos el euro español, y que convertibilidad 1-1. Pero no es ese el problema. El problema parte de una voluntad política que no va a haber. ¿Por qué? Pues lógicamente porque aquí hay una cantidad de cientos de miles de millones que se han ido en los bolsillos de banqueros, de financieras y de chiringuitos mediáticos de este tipo, incluidos políticos, que hay que eliminar de la deuda de España. Sin esto, estaremos exactamente igual con euro, con peseta, con euro español o con las conchitas del mar. Lógicamente, entendamos que los políticos de hoy día, desde el concejal hasta el presidente del gobierno, aunque este sería por corporatividad con sus amigos y compañeros, no pueden pretender que esto ocurra, ni dejar que esto ocurra. Entiendo, Santiago, que entonces habría que hacer una especie de auditoría de la deuda o de averiguar si hay una parte de la deuda que es deuda odiosa y asumir responsabilidades, o sea, juzgar a los culpables, ¿no? Vamos a ver, que hay deuda odiosa es indudable. Es indudable. El pueblo no tiene por qué pagar las deudas de entidades privadas y mucho menos pagar el que estas entidades, en concomitancia con el gobierno, hayan desregulado su regulación bancaria para cometer la tropelía que han cometido actualmente. Eso es ilegal desde el principio, o sea, violaron la ley. Luego, partiendo del principio de que en su momento violaron una ley bancaria, se acabó todo el problema. Son ilegales. Claro, entonces parece que el problema es más profundo aún porque quien puede saltarse la ley y no ser juzgado por ello, pues aquí el problema parece que es más de fondo, ¿no? Efectivamente. Ellos pretenden no ser juzgados nunca. Ellos pretenden salir de rositas.
Y por eso decía lo que en el caso de Julio Anguita, meter topos dentro para estar e influenciar en ellos continuar dentro del tema y no y que la deuda continúe su camino tranquilamente y que el pueblo acepte la deuda como tal. En el caso del cambio, la nueva moneda, llámese peseta, llámese euro español o llámese, como digo, conchita del mar, no se cree, y lo hemos discutido muchísimo, no se cree que baje más allá de un 15 a un 17%. Ahora estamos mucho más bajos del 15 o del 17% ese. ¿Por qué? El euro no se puede devaluar. El euro no se puede devaluar porque el euro, en primer lugar, es una moneda que está en muchos países y sigue políticas distintas, fiscales y económicas distintas y bursátiles. Por tanto, lo que cabe es que cada país devalúe el costo de su trabajo. Y eso es lo que se está haciendo en España. No se devalúa el dinero, pero se devalúa la persona. Y eso es lo que hay. Luego entonces, realmente, al recuperar la moneda, su estabilidad, al ser una moneda no libre de interés y de deuda, quiere decir con esto que la emite el Banco de España y es el Estado el único capaz de emitir moneda, el pueblo es soberano de ella. Devaluar la moneda es posible, reevaluar la moneda también es posible, no hay ningún problema en ello. Claro, Y España, se puede controlar la cantidad que hay en circulación y ya está, ¿no? claro, efectivamente, puedes controlar la cantidad que hay en circulación y por tanto ese es el valor de la moneda, ¿no? La moneda no solo se evalúa por el oro, por el patrón oro. Hay otras muchas cosas que puede evaluar la moneda, sobre Bueno, todo de hecho, desde el año 71 el patrón oro ya no está en vigor, ¿no? bueno, ahora intenta recuperarlo el BRIC, ha intentado recuperarlo de nuevo, China, Brasil, Sudáfrica e India están intentando recuperar nuevamente el patrón oro y bueno, ellos lo tienen, parece, entre ellos como moneda de cambio, ¿no? Como valor de cambio. No importa que sea el patrón oro o no sea el patrón oro, sino eso es lo de menos. A nosotros nos da igual desde cierto punto de vista, ¿no? Lo que nosotros necesitamos ahora mismo es una moneda propia, primero. Segundo, recrear nuevamente el tejido industrial y empresarial que lo tenemos totalmente destrozado, con 4 empresas de 4 grandes, porque se están beneficiando de que esto es un paraíso fiscal para ellos, ¿eh? Y poner a trabajar al pueblo, que el pueblo tenga trabajo. Lo importante es eso. En este momento es lo importante. Reconstruir nuevamente todo lo que es el tejido empresarial e industrial de España, porque la gente se gane su pan y pueda comer, porque se restablezca otra vez un sistema sanitario como tiene que ser, no los engaños y los trapicheos y los trapisondeos que están haciendo estos elementos, que son al fin y a la postre unos impresentables, porque por violar la Constitución, pues violan, vamos, hasta lo más indigno, que por ejemplo el artículo 41 de la Constitución, estamos leyéndolo, los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en casos de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. ¿Y esto lo están obedeciendo? Ahora díganme ustedes si no es para ir al Congreso y darle una patada a cada uno y tirarlo fuera del Congreso. Claro, ahí es donde está el tema, precisamente, que no tenemos ningún mecanismo de participación ni de control de que se cumpla siquiera la Constitución, ¿no? Porque no vamos a hablar del Tribunal Constitucional, que es un órgano totalmente político para que se interprete la Constitución bajo el mandato político, nada más. Efectivamente, y le dé la razón a ellos. De vez en cuando le da razón a algún elemento por ahí para decir, bueno, vamos a decir que estamos aquí. Bueno, pero vamos, pues, que todo eso sobra. Eso es igual Santiago, que bueno, últimamente, pues como sabéis, se está descubriendo, digamos, algún capo de la Guardia Civil que está trapichando con cocaína. Esto se han descubierto ya varios casos últimamente en España y al final da la impresión un poco de que el Poder Judicial de vez en cuando saca a la luz algún caso de narcotraficantes, de narcotráfico, para que el pueblo diga, ay, la Guardia Civil, el Estado, los juicios están trabajando.
pero al final lo que no vemos en, digamos, en cohecho o en prevaricación o en narcotráfico, lo que no vemos es infinitamente mayor de lo que sale en los medios. Exactamente. Mira, nosotros estamos pidiendo ahora firmas para que se restablezcan, por ejemplo, los puntos de agua potable públicos en los ayuntamientos. ¿Por qué Santiago, pedimos esto? Sí, Santiago, ¿perdón? una aclaración para los oyentes. Cuando dices nosotros, ¿a qué te refieres? Me refiero al Proyecto Centro. Vale, correcto. Proyecto Centro está pidiendo ahora mismo que se restablezcan los puntos de abastecimiento de agua potable públicos. El agua no es de ningún ayuntamiento ni de ninguna empresa municipal. El agua es pública. Lo que es privado o del ayuntamiento o puede cobrar el ayuntamiento es el servicio de llevar el agua a los domicilios. Pero no tiene por qué en absoluto cortar el suministro público bajo ningún concepto. Entonces, resulta que ahora mismo hay familias que llevan meses sin agua, que están mendigando el agua, que tienen niños y personas enfermas en su casa, y personas mayores, y que no se pueden ni bañar ni duchar porque no pueden coger un cubo de agua porque le dan el agua para beber. No le pueden dar, pues, 18 garrafas para poderse ir a bañar. El que le dejan ir a bañarse. Chicas que se van a la escuela a duchar. Esto es ignominioso. Esto es indecente. Esto es Pues Sí, no, tanto que Esto es de vergüenza, de decir que un país que ha sido octava potencia mundial la hayan colocado donde la han colocado. Vamos, no tiene nombre ningún político que se llame político, ni vergüenza para estar donde está. Ni cobrar el sueldo, mucho menos. Y todos en nombre del progreso nos han llevado a unos índices de desigualdad que no podíamos imaginar hace años, ¿no? Por supuesto, pero bueno, es que ahora vemos que socialistas y peperos, pues todos van por el mismo camino, dándose la lengüita todos unos a otros. Vamos a ganar, vamos a inflarnos los bolsillos, que es lo único que interesa aquí. Sí, pues Santiago, al final lo que le conviene al Partido Popular y al PSOE es se están yendo de mujeres de vida distraída todos los días y de sustancias psicotrópicas los dos juntitos de la mano. Y digo, hoy me toca a mí, mañana te toca a ti, pero tranquilo que nos hacemos aquí el amor políticamente hablando. Exacto. Nos damos por culo en la cama y mañana aquí están amigos. Y todo queda aquí entre todos, nuestra endogamia política, nuestras listas cerradas. Yo me gocé en Santa Cruz aquí, saliendo del Parlamento, en un bar, estaba tomándome un refresquito allí y llega uno de estos diputados, se pone a tomarse su cosi, su tal, y en esto llega otro, lo saluda. Dice, hombre, yo creo que te pasaste, ¿no? Dice, hombre, es que me lo pusiste tan a huevo. Perdona, dice, la próxima vez lo haces tú. En este plan digo, poca vergüenza que tiene esta gente, es que es indignante, desde luego, pero así está la vida, ¿no? Y bueno, el pueblo tan contento, ¿no? El pueblo, pues vemos que ahora mismo sale fulanito de tal y se pone a hacerse una fotografía con la gente y el pueblo le aplaude hasta con las orejas. Es que es lo que no puede ser, es lo que no puede ser. No, además, a mí la política no me va. ¿Cómo que no te va? Cuando vas a la seguridad social, ¿te va a ir o no te va a ir? Cuando vas al supermercado, ¿te va a ir o no te va a ir? Cuando no te alcanza el dinero para comprar lo más mínimo, ¿te va a ir o no te va a ir? Y dice todavía que no. La ignorancia llega hasta ese punto. Hombre, ahí a la fuerza aprietan, ¿eh? Yo creo que al final, ya no solo por ignorancia, sino por darse cuenta de que está la nevera vacía. Hombre, no, ya será lo único. Además, Carlos, en Santiago, yo digo una cosa, bueno, a veces oyes a la gente hablar en la calle, en la conversación de un bar, ¿no? Normal, y te dicen, no, si es que Rajoy y Rubalcaba se odian. Y yo digo, ¿pero qué se van a odiar si se conocen ya 40 años? Si empezaron juntos política, y están comiendo y cenando y yéndose de fiesta todos los días. Exacto. Saben todo el uno del otro. Entonces, efectivamente. Muy lejos de odiarse, se están descojonando. El pueblo español, como están pusilánime en política, pues no se entera de nada y se están descojonando del pueblo español. Y lo peor, Santiago y Carlos, es que lo estamos consintiendo. Y empezamos a saber ya que lo consentimos, porque el pueblo ya, gracias a Dios, el vulgo se empieza a dar cuenta de que lo está consintiendo. Bueno, ojalá, Esteban, porque eso significaría que se dan cuenta de que tenemos un gobierno por consentimiento y entonces se darían cuenta de que pueden dejar de consentir.
Sí, sí, Carlos, sí que se queda. La gente se da cuenta, no todo el mundo, porque hay gente que está más preocupada todavía en operarse de los pechos, de los labios que en la política, pero sí que hay mucha gente que se empieza a dar cuenta. ¿Eh? Yo cada vez conozco más votantes del Partido Popular que me dicen a dónde voy yo habiendo votado al Partido Popular. O sea, que ellos mismos dicen la traición que el señor Rajoy ha perpetrado en sus votantes es impresionante, infinita, y el PSOE un tanto lo mismo. Entonces al final hay una endogamia de estos partidos que están intrincados el uno con el otro, que se hacen en la cama, que hacen el amor todos los días y después pues fraguan una escenificación en el Parlamento en aras a que el pueblo piense que mira, nuestro representante, pero ¿qué cojones me estáis contando? Ni el pueblo se ha enterado hasta ahora, que ahora parece que empieza a enterarse un poquito, ni los políticos han hecho la tarea que tenían que hacer, que era administrar a una nación que es la única soberana, porque nosotros somos el pueblo soberano y los políticos están ahí para administrarnos, y si no nos administran, pues sencillamente ahí no hacen nada y se tienen que largar. Este refriegue que me mencionas sobre los políticos de uno y otro bando me recuerda a la opción de Vidal Cuadras, que en este sentido me parece muy ingenua, que es la de pedir al gobierno que le plantee un gobierno de unidad nacional al PSOE y que si el propio PSOE pues rechaza la opción, que parece tener todas las de ganar, que incluso plantee un referéndum no vinculante a los ciudadanos para que votemos si las medidas de rescate o todo como se está llevando la crisis lo aprobamos o no. O sea, me parece algo totalmente ingenuo, ¿no? Como eso de perogrullo, ¿no? Eso es rocambolesco ya, no sé de dónde va a ir, porque un proceso no vinculante, ¿para qué sirve? A Claro, ver, en primer lugar, ¿para qué sirve? y sabiendo el resultado de antemano, porque Exacto, un español que vote sí a lo que tenemos. exacto, o sea que es absurdo, ¿no? Y eso, sinceramente, es absurdo. Bueno, hay ideas peregrinas que, bueno, intentan ser, yo digo, ser blandas, ser suaves, ser paños calientes, intentar contentar a todo el mundo. Pero la triste realidad es que aquí no se va a contentar a nadie. ¿Eh? Aquí hay prácticamente dos bandos. ¿Eh? Un bando es el pueblo y otro bando es toda la casta política. Sí, señor. Cuidado, casta política, bancaria, llegados y todos los que están viviendo de, del cuento y del cotarro, pues esa es una clase y la otra clase es el pueblo. ¿Quiénes quedan en medio? Pues en medio les puedo decir que quedan los organismos oficiales con poder, como es, por ejemplo, no hablemos del poder judicial porque eso es tontería, hablemos de las Fuerzas Armadas y hablemos de la policía, son los que están en medio. ¿Qué decisión van a tomar? Bueno, la UME ha dicho el otro día que desde luego ellos no se van a levantar contra el pueblo bajo ningún concepto. Parte de la policía también ha dicho que no se va a levantar en contra del pueblo, puesto que además es que es lógico, ¿quién les paga a ellos si no es el pueblo? Si la mayoría del pueblo está en contra del gobierno, el gobierno es ilegítimo por Evidente. narices. Luego Pues sí, entonces, así, no así es. sé, Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Vamos, lo que es la policía, Guardia Civil, cuerpos y fuerzas del Estado, ¿por qué se van a levantar contra un pueblo que precisamente es el que les da de comer y cuando ellos mismos son pueblo? Porque un guardia civil de base, un guardia civil, un cabo primero, un sargento, un guardia civil normal de tráfico, no cobran más de 1.000 euros, 1.200 como mucho. Es decir, entonces no son más que un ciudadano de a pie que las pasa que notas para llegar al fin de mes. Sí, son funcionarios, pero al final no ganan más que un panadero o que una queja de Mercadona. Entonces, ellos mismos son pueblo. ¿Cómo van a ser tan estúpidos de echarse contra el pueblo que los apadrina y que les da vida al fin y al cabo? Porque el funcionariado sirve para administrar también y llegar al ciudadano. Entonces, no tiene sentido. Ahora bien, yo lo que me pregunto es, en este caso, en un caso, digamos, ya de una tensión espectacular, el ejército, ¿cómo se posicionaría? ¿Qué opinas, Santiago? pues no sé, la UME, ya te digo, lo que ha dicho la UME es que no se levantará contra el pueblo bajo ningún concepto, que es la Asociación de Militares. No sé si habrá algún general por ahí que quiera seguir las parafernalias del gobierno y todavía pues presente su cara y sus soldados, ¿no? Otra cosa es que los soldados le obedezcan, En, porque en este aspecto, Santiago, ¿cómo valoras el cambio de cúpula militar que ha ocurrido aproximadamente hace unos 15 días? Porque el PP ya había nombrado su cúpula militar cuando entró en el gobierno y ahora la ha sustituido por otra, ¿no? A los tres jefes de los ejércitos. ya te puedes imaginar por dónde van los tiros, ¿no?
Ya Me lo te puedo puedes imaginar, yo imaginar. era por si tú te imaginabas algo parecido. Pues seguro que le han dado mala espina y han cogido gente que, bueno, la hayan visto más favorable a su tendencia de mantenerse en el poder arraigados, cueste lo que cueste. Pues sí, me Igual que, parece por que es lo ejemplo, mismo. en Hacienda se cambiaron todas las cúpulas, se cambiaron los investigadores y se cambió todo porque desfavorecía pues los casos que estaban investigando. Y bueno, pues se le cambió todo, se le quitó todo y se cambió y se hizo todo. Igual de ellos han ido cambiándolo todo para trabajar a su favor. Esa es una muestra de cuál es el verdadero poder ejecutivo, ¿no? En el Estado. Hombre, claro, claro. Claro, indudablemente ese es uno de los factores, ¿no? El cambiar todo a su favor, todo por sus correligionarios, y es cosa que debería estar evidentemente prohibida por ley, el que ciertos cargos sean cambiados de ninguna de las maneras, Mm. ¿no? Porque, claro, pues, el caso Gürtel, por ejemplo, pues lo tenía muy bien esta gente, en fin, lo han descabezado, claro, convenía, en fin, había muchas cosas que convenían, y entonces, pues, se han Claro, nombrado nuevos cúpulas. es que es la naturaleza de las instituciones actuales, ¿no? ¿Cómo se va a negar un parlamento que de mayoría es el que ha elegido al gobierno actual? ¿Cómo se va a negar a las propuestas que le haga el gobierno? Es que es con natural al poder actual, ¿no? Hombre, sobre todo porque ya digo, ellos son mayoría. Si hubiese un equilibrio, si hubiese una minoría pactada todavía, pues bueno, pues pudiese ser que la otra parte se niegue, ¿no? Según las contraprestaciones que le dé el otro. Claro, pero Claro, como es lógico. eso es lo que es antinatural con el sistema actual, que gobierne una minoría. Hombre, no, por ejemplo, ha gobernado una minoría como fue Zapatero No, con pero el siempre, beneplácito de Coalición Canaria. claro, a eso me refiero, que al final siempre acaba comprándose a alguien para formar mayoría, Exacto. pero no hay gobierno si no hay mayoría absoluta. Por eso lo digo que es consustancial al sistema actual, al de partidos, que la mayoría ya venga predeterminada anteriormente a quién va a formar el gobierno. O sea, el propio señor Rajoy es el que ha puesto en la lista de su partido para que le voten a él presidente. Sí, Entonces, bueno, es no que es se pueden lógico, negar. ¿no? Y teniendo el poder ejecutivo, el poder que tiene, que lo estamos viendo con estos cambios de nombramientos en las cúpulas de los poderes fácticos, pues ese es el poder que tenemos que conseguir controlar los ciudadanos, ¿no? Que mediante los partidos es imposible. Indudablemente, mediante partidos es imposible hacer todo esto y mucho menos cuando ellos están trabajando su labor. Por ejemplo, una de las partes de que siempre me he quejado es precisamente el sistema, en el sistema electoral o preelectoral, cuando uno va a unas elecciones, parte de cero. Es decir, todos somos iguales, todos somos posibles electos y Debería ser aquí así. no, exacto, aquí no hay beneficio para nadie. Oiga, usted tiene 40 afiliados, pues váyase con sus 40 afiliados y si usted tiene 10.000, que los 10.000 lo financien a usted. El Estado no tiene por qué financiar a ningún partido, ni los gastos de ningún partido. ¿eh? Y desde luego, por supuesto, los gastos suntuarios de ese partido controlados al máximo, para que todos tengan la misma oportunidad y todos sean exactamente iguales. ¿Qué es lo que gana un partido que haya estado en el gobierno? Lo que gana es lo que haya hecho bien. Si lo ha hecho bien, seguro que va a ganar. Si lo ha hecho mal, seguro que va a perder. Ellos lo que quieren es hacerlo mal y seguir ganando. Ese es el problema. Entonces se valen de todas las triquiñuelas posibles, habidas y por haber, para ellos mantenerse y sobre todo que no entre ningún partido nuevo que les pueda a ellos hacer sombra. Claro, Bueno, el asunto no es hacerlo mal, sino hacerlo bien, muy bien, pero no para los intereses de la población, sino para los intereses de quienes al final les sustentan, que son la oligarquía financiera y de grandes empresas, ¿no? Por supuesto, ellos son los que están detrás de todo el cotarro. Vamos a entonces, ver, de los partidos políticos tienen cantidad de deudas que si se las fuesen a cobrar todas, vamos, tendrían que embargar a todos los que pertenezcan al partido, tendrían que embargarles para poder cobrarlas. Bueno, esto bien, se nota por los últimos resultados de las elecciones, como por ejemplo el Partido Socialista y la UGT pues están en derribo y demolición, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, claro, los bancos financian y ¿por qué financian los bancos a un partido político? Pues porque van a obtener beneficios posteriores. Eso es ilegal. Eso debe estar prohibido. en Ningún este- banco va a dar un duro si no va a obtener dos. hombre, Ni siquiera en las fundaciones, ¿eh? Cuidado que la gente está muy equivocada. Ah, el banco qué bueno es, que tiene una fundación para ayudar. ¿Ayudar a quién? A él.
porque cada inversión en la fundación le desgrava por otro lado una cantidad bastante buena que le beneficia de esa donación. Y para lavar su imagen pública, ¿eh? Eso también. Pero bueno, si no hay dinero por detrás, la imagen pública que les den. No, sí, no, incluso dedican campañas publicitarias simplemente para vender esa imagen de acción social, ¿eh? Sí, bueno, pero la campaña publicitaria, si va a costa de la fundación, también es reclamable. Ah, bueno, claro, por supuesto. O sea que ellos siempre ganan, ¿eh? Ellos buscan la manera de siempre ganar, ¿eh? Soltar un duro para beneficio de alguien, ni de broma, vamos. Al final, Santiago, al final, pues uno llega necesariamente a la conclusión de que por esta vía, digamos, de financiación de los bancos y los partidos que se intrincan los unos con los otros, al final llegas al convencimiento de que si un empresario normal y corriente tiene responsabilidades por quiebra, por concurso de acreedores, por lo que se quiera jurídicamente, incluso puede tener una importante responsabilidad civil e incluso puede que llegue penal. ¿Por qué demonios un político no la debe tener en su gestión pública? Es decir, si un político se erige en un partido político determinado como diputado o como jefe del ejecutivo, promete y no hace lo que ha prometido en su programa, no cumple y encima lleva a 6 millones de tíos al paro, esto debería conllevar digamos, una responsabilidad penal importante, máxime cuando esa persona es político, porque eres político, luego tienes una mayor responsabilidad. Esto es como cuando se decía que nadie va a inculpar al rey porque están matando elefantes. Vamos a ver, si es rey, es rey. Y si eres rey, compórtate como tal, y si no, pues no seas rey. Te comportas como ciudadano normal, si te juzga igual que los demás y no tienes las prerrogativas de inmunidad penal. Entonces, al político se debería juzgar como a cualquier otro empresario por su gestión. Porque si no, la política al final se convierte en un desfalco, en un cachondeo y me hago político y vivo del cuento hasta que me muera. Entonces, la política tiene que llevar aparejada responsabilidad, porque si no, al final, magia política es mafia y se constituye como mafia. ¿Qué opináis? Pues que no, yo no lo llamo mafia, ¿eh? Cuidado con la mafia, porque si nos damos cuenta, la mafia tiene un código de honor. Yo le hago un favor a un mafioso y él me lo debe y me lo pagará. Ajá. Si él me hace un favor a mí, yo tengo que devolvérselo. Cuando me lo pida, tendré que devolvérselo y quedamos en paz. Un político es como un pirata. Un político te pide un favor, hácelo y no le des la espalda, porque te apuñala por la espalda para no devolvértelo. Eso te lo garantizo. Sí. No comparemos a un político con un mafioso, ¿eh? Porque es insultar al mafioso. Los mafiosos tienen bastante más categorías, sí, lo sé. Pero bueno, era una forma de que el oyente pues entienda que al final el político pues se gestiona para sí mismo, se compadrea y se enamora políticamente de todos los buitres y adláteres que hay en las ubres del Estado para hacer la pantomima, la teatralización de esta escoria de sistema que sufrimos. Y bueno, pues así nos va, así seguimos con esta inercia de votar siempre a esta castuza política y de sin hacer absolutamente nada. Entonces, una vez más y en este programa de máxima entropía, pues me gustaría dirigirme de nuevo pues, al público para decirles que no se trata de esto de hacer una revuelta aquí violenta, claro que no. Se trata de todos cobrar conciencia de la soberanía que somos y que nos han usurpado, sencillamente. Yo creo que sí, yo creo que hay que llamar al pueblo a que tome conciencia de la situación en que está, a que tome conciencia de que esto no es un arreglo de 100 millones que van a venir a la banca, sino que esto es una muerte lenta que están induciendo al pueblo, porque lo que no se evalúa es los posibles problemas de salud o inclusive las muertes que ocurren por mala atención sanitaria. Eso no se evalúa. Los políticos fuera de guerra, desde la Segunda Guerra Mundial, han matado a más personas en el mundo que el célebre Hitler. Y sin embargo, no han sido juzgados como genocidas. Eso también es injusto. Pero España, en este caso que es la que nos interesa, tiene por fuerza que despertarse. El pueblo tiene que tomar conciencia de dónde está y de a dónde quiere ir, porque es su destino el que está en sus manos. Y está muy bien la ilusión de un 25S, de un 15M y de todas las siglas que ustedes quieran y puedan poner.
Pero las siglas, las banderas, los himnos y los tambores no son la realidad. La realidad es la acción. Hay que tomar acción. Hay que decir, aquí estamos nosotros y esto es lo que se va a hacer. Eso es lo que le interesa al pueblo de España ahora. Y es lo que tiene que tomar una determinación, pero ya. Pues mira, precisamente, Santiago, el 25S es lo que ha hecho, ese llamamiento, ¿eh? O sea, decir, este es el pueblo, aquí estamos, esta es nuestra determinación, lo que hay que hacer es abrir un proceso constituyente y para eso, pues, vamos a, entre todos, establecer cuáles van a ser las garantías democráticas de ese proceso. Pero de lo que se trata es de abrirlo, de juntar esa fuerza social para poder abrir ese proceso, ¿no? Demostrar a la política, a los políticos actuales, que el régimen actual es el problema de que no podamos salir de esta crisis. Bien, a los políticos no les vamos a demostrar nada porque ya lo tienen archidemostrado. Lo saben perfectamente. Claro que lo saben, claro que lo Y saben. saben que no hay arreglo porque lo que estábamos pagando hasta hace poco diario de intereses eran 100 millones de euros. Diarios, señores. 100 millones de euros diarios de intereses. No hablamos de pagar el principal. Estamos hablando de que ahora le ha venido todavía más y quieren 100.000 millones más. No estamos hablando de la deuda a la célebre banca americana, que le prestaron a los bancos al principio del problema en el 2007, 2008. La célebre Reserva Federal, que de federal no tiene nada, porque ni es del Estado ni es federal. Es una asociación de bancos privados que se apoderaron del dinero de Estados Unidos. Y ellos son los que gobiernan el dinero. Banca privada. Igual que el BCE, no el Banco Central Europeo, no es nada más. Bien, entonces lo que hace falta aquí es que ese proceso constituyente plasme en algo serio, plasme en unas líneas exactas, no alegría ni elucubraciones, ni me parece, ni creo, sino estas líneas son así. De tal manera que la gente tenga una orientación de hacia dónde irían. Santiago. Porque tampoco se puede ir desorientado, ¿eh? Santiago, mira, este ha sido tema de discusión en algún otro programa de Polinomia. Una de las premisas en las que al final se vio como conclusión que debería de ser premisa irrenunciable en una futura constitución es mantener activo el poder constituyente, que es una de las cosas que la Constitución actual tiene absolutamente blindado, la participación de la población en cualquier decisión importante, ni siquiera de modificación o de cambio de la actual Constitución, ¿no? ¿Cómo ves tú que esta premisa de mantener el poder constituyente activo estuviera como premisa irrenunciable? Es que es irrenunciable. Es una premisa irrenunciable. El pueblo es el que tiene el poder de su destino. Luego, entonces, el pueblo es el que tiene que decir si algo se hace o no. Dejemos las cosas de economía doméstica para el gobierno. Pero lo que de verdad importa, lo que es importante para el pueblo tiene que tomar su decisión. El gobierno podrá proponer, pero el pueblo es el que tiene que decidir. Y Santiago, desde el punto de vista de la apertura de un proceso constituyente, ¿ves viable, o como al menos yo sí que lo veo y más gente, el tema de que el proceso pueda decidirse siempre con la toma de decisión de los ciudadanos? O sea, hacer todas las decisiones importantes mediante referéndum y que se vayan decidiendo cosas hasta establecer un marco de juego de reglas políticas que ya permitan el ejercicio libre de la democracia. ¿Cómo lo ves? Hombre, ¿Tú lo ves posible? Vamos a ver. Vamos a ver. El proceso constituyente, no estamos hablando de un proceso de 1800. Hay tecnología moderna que nos abrevia mucho ese proceso, que se ha utilizado en Islandia, por ejemplo, y que va muy bien. Porque lógicamente lo que no podemos estar es votando cada artículo de la Constitución y cada reforma de cada artículo de la Constitución. Porque entonces podríamos estar aquí 2500 años haciendo votaciones. Esa no es la forma. Esa no es la forma. Y más como es el pueblo español, ¿eh? Cuidado, que cada quien quiere la república en su casa. Y si es posible que a su puerta le entreguen un pasaporte. Así que ese no es el tema. El tema es que se propongan los bloques de articulados de la Constitución y que el pueblo sea informado y a través de web pues vayan votando, aleguen, hagan alegaciones,
que es mucho más sencillo de controlar, de llevar, hasta el momento en que se lleve a cabo lo que es la votación de la Constitución. Eso sería factible. Pero ir votación por votación cada vez, con lo que nos costaría una votación y con el tiempo que lleva hacer una votación para una reforma de un artículo que al señor no le gusta la palabra antes y quiere poner después. No, claro, en cualquier caso, Santiago, sería, hombre, hay maneras telemáticas de ir haciendo una especie de filtrado, ¿no? De hacer una encuesta amplia de cuáles son los artículos controvertidos en un momento dado o incluso votaciones por lotes, ¿no? Pero vamos, quiero claro, decir claro. pero siempre con la participación, claro, es que incluso hasta eso podría decidirse, ¿no? Sí, no, la participación ciudadana vamos, eso no se puede ni dudar, ni poner en duda. La participación ciudadana es necesaria. Yo me acuerdo en los años aquellos 70, 71, 72, que se hablaba mucho, sobre todo de las reuniones que hacía el Partido Socialista tipo clandestino, ¿no? Solía hacerlas muchas veces en el pueblo, otras veces en la parte trasera de algunos bares, en fin, era un poco subliminal. Sí, era subliminal aquello, ¿no? Pero bueno, se hablaba mucho del círculo del cangrejo, ¿no? Que ya lo han olvidado, por cierto, y el más que hablaba era el señor Felipe González y el señor Guerra. El círculo del cangrejo es unas tribus que viven en los pantanos de Sudamérica, y entonces ellos viven de los cangrejos del pantano. Y para que los cangrejos del pantano vivan y crezcan y se reproduzcan, los cadáveres los tiran al pantano, para que los cangrejos se alimenten mejor y crezcan más. Ese es el círculo del cangrejo que tanto impresionó, tanto impactó cuando el Partido Socialista aún era clandestino, ¿no? Y el Partido Comunista también lo usaba. Realmente es la explotación del pueblo, ¿no? Y actualmente el Partido Socialista y el Partido Popular y todos los partidos han utilizado la explotación del pueblo para su crecimiento. No han hecho otra cosa. Son unos explotadores, son realmente unas personas esclavistas, que les importa un bledo el sufrimiento de los demás y que lo único que están viendo es su bienestar y sus prebendas y sus tonterías que están haciendo todos los días. Y eso no lo quieren perder bajo ningún concepto. Claro, han creado una superestructura aprovechándose del poder del Estado para tener eso, una estructura propia de partido, ¿no? En este sentido, teníamos una pregunta de un oyente, que era el tema de la financiación de los partidos. Si no deberían de cobrar del Estado, entonces, ¿cómo se financiarían los partidos políticos, Santiago? Bien, igual que los sindicatos. En este país no se consigue un sindicato que no se financie del Estado. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? Yo me puedo afiliar a cualquier sindicato. Los sindicatos son mantenidos por los socios, por los asociados. Si el sindicato trabaja bien, tendrá muchos asociados. Si el sindicato trabaja mal, se le irán los asociados y tendrá que cerrar las puertas. Eso es como trabajan todos los sindicatos en el extranjero, menos en España. Porque en España proceden del sindicato vertical. Mucha gente no se acordará de eso, pero el sindicato vertical era el sindicato del Estado. Los sindicatos, para decir que esto era una pseudodemocracia, donde los... sí, era como si fuese la ventanilla de reclamaciones del trabajador, ¿no? Más o menos, ¿no? Y tenían su sindicato y todo esto y tal, igual iban allí a gritar, bueno, a gritar tonterías porque no se podía salir del grito del régimen, Entonces, terminar todos con el Viva Franco. Entonces, pero bueno, cuando salen de ahí, se encuentran ante la democracia y se encuentran con un problema muy grave. ¿Quién nos va a financiar a nosotros para vivir como marqueses? Lógicamente, Papá Estado. Inmediatamente el Estado, de una manera absurda, de una manera sin consecuencia lógica, mete a los sindicatos en el gobierno. ¿A cuenta de qué? Los sindicatos son entidades, son asociaciones de profesionales, de trabajadores, que se autofinancian con las cuotas de sus socios. Y los sindicatos, igual que también metieron las eléctricas, tampoco tenían por qué ir. Representantes bancarios tampoco tenían por qué ir. Pero bueno, ese fue el conglomerado para mantener la paz social de aquel momento. Eso todo hay que eliminar. No pueden estar sindicatos en un gobierno ni mantenidos por el dinero del pueblo que no quiere mantener sindicatos. Así de sencillo.
Si yo no quiero mantener una asociación, ¿por qué tengo que mantenerla? Oiga, los afiliados que lo hagan. Igual con los partidos políticos. Lo estoy diciendo desde antes. ¿Por qué el partido político tiene esos prebendas del Estado? No tiene que tener ninguna. El partido político se mantiene de sus afiliados. Y punto. Y los sueldos de los diputados, los sueldos de los concejales, demás, pues una parte proporcional que vaya al partido. Bueno, ya eso es un acuerdo internos que no va a ningún lado. Porque para eso está el sueldo regulado por el Estado de estos señores que no puedan cobrar ni asignarse las cuantías que quieran y las prebendas que quieran. ¿Por qué? Pues porque no. Un concejal no tiene por qué tener un coche del ayuntamiento, salvo que vaya a un acto oficial. Pero de resto, ¿por qué? ¿A cuenta de qué? Claro, es que además esta financiación por parte del Estado y el hecho de que se creen estructuras permanentes dependientes del propio Estado es lo que cambia la naturaleza del poder de todas estas organizaciones, ¿no? De un sindicato que debería de obedecer en los intereses de los trabajadores, acaba siendo un sindicato que lo que hace es regular toda la mafia que hay alrededor del mercado laboral, que no es tal, ¿no? Efectivamente, vamos, yo sé de un caso aquí, en la época que estaba Suárez, ya estaba muy mal el gobierno, un sindicato le insta a un negociador con una empresa que iba a negociar un convenio, y en el convenio la empresa le ofrecía más que lo que él pedía. Es decir, él pedía, no sé si era un 3 o un 4% de su vida y la empresa le ofrecía un 5%. Y le llaman de la central del sindicato diciendo que no acepte y que pida la huelga, que se van a la huelga. Pero ¿cómo vamos a irnos a la huelga si nos dan más de lo que pedimos? Es Una locura. Es lo mismo. Hay que desestabilizar al gobierno. Esas fueron las palabras. Hay que desestabilizar al gobierno. Ese es el cambio de naturaleza, cambia el ámbito de actuación. Exacto. Entonces, gracias a que este hombre, pues bueno, es consecuente, dice, mira, yo ahora firmo el convenio, después voy para abajo y gritamos contra el gobierno y gritamos lo que tú quieras, pero ahora firmo el convenio. Porque era consecuente el hombre. Pero vamos, como esto, pues muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no? Esto no puede permitirse, esto no puede permitirse. Los sindicatos, por ejemplo, en Inglaterra, el Union, Syndicate, etcétera, los parados tienen trabajo por el sindicato. Y uno necesita un plomero y llama al sindicato y le viene un plomero. Y el plomero le hace firmar el trabajo, el haber efectuado el trabajo. Viene un inspector del sindicato y inspecciona el trabajo y le pide la conformidad al dueño. Y después le pasan la factura. ¿Eso se hace en España? ¿El sindicato está para ayudar al trabajador a que trabaje? No. El sindicato está para chupar dinero del Estado, de las subvenciones, y lo menos que le interesa es el trabajador, nada más que para que haga bulto, ruido cuando hay que hacerlo, y que se vaya de huelga detrás de ellos para que sigan cobrando lo mismo. Por supuesto, el trabajador está para justificar la existencia del sindicato, nada más. Nada más. Entonces, Santiago, yo te pregunto, y a Carlos también, si este movimiento social del 25 de septiembre, digamos, no se fragua como se debe o no tiene el éxito que se supone que puede tener y al final queda en nada. ¿Qué Santiago es para los próximos meses si el Partido Popular continúa por la senda por la que va? Mira, yo te digo una cosa, el 25S, igual que todo movimiento, además hay dentro del 25S y dentro de todos estos movimientos facciones críticas y facciones de personas que no están seguras de lo que hacen. Vamos a ver, el problema se basa también, bueno, no es un problema, son muchos problemas porque hay que pensar que cada persona es un mundo diferente y cada persona piensa de una manera diferente. Entonces, en una asociación, una plataforma de este tipo y en la plataforma, digamos, de los descontentos de España, podemos encontrar una opinión por cada persona. Luego, entonces, es un problema muy, muy complejo. Agrupar a las personas en este país hay que ilusionarlas con un proyecto. Proyecto de 4, 5 líneas en las que se basa, o 6 líneas, o 10 líneas en las que se base todo el proyecto. Que sea ilusionante.
que sepan que se va a cumplir. ¿Vale? No hacen falta catedráticos, no hacen falta eminencias, lógicamente. Que apoyen es buenísimo, pero este proceso no depende ni de catedráticos, porque mire usted, en el Congreso, ¿cuántos catedráticos hay? En los distintos congresos. En la Cámara de Diputados, ¿cuántos catedráticos hay? En el Senado, ¿cuántos catedráticos hay? ¿Han servido para algo? Yo, sinceramente, entonces, yo sinceramente creo que no es el valor, el movimiento no tiene el valor que le dé el catedrático. El movimiento tiene el valor que el pueblo le da. Si el pueblo quiere salir adelante, saldrá adelante, con catedrático o sin catedrático, pero saldrá. Ahora, si el pueblo no quiere salir adelante, ni con catedrático, ni con nada, porque con el catedrático también volveremos a lo mismo. Luego, sí. Entonces, no es el planteamiento. Efectivamente, Santiago, entonces volviendo un poco a lo mismo y a lo que es la piedra angular de esta emisora, pienso que vamos, al final volvemos al punto de partida, y es que para poder hablar de procesos constituyentes, para poder hablar de democracia, para poder hablar del sistema de partidos, de economía, etcétera, etcétera, todo eso solamente se puede predicar si lo predicamos de una soberanía que se levanta sobre sí misma. Y España tiene muchos problemas, pero el mayor de los problemas que tiene España es que no sabe de sí mismo, no se reconoce como identidad. España no se reconoce como patria y diga, aquí estamos y somos la soberanía. Y mientras no nos reconozcamos a nosotros mismos y nos miremos al espejo de la patria y digamos, nosotros somos España y nosotros nos podemos levantar como soberanía y nosotros nos podemos administrar, no hay nada que hacer. Mira, yo en ese aspecto, yo no soy amigo ni de, como he dicho antes, ni de banderas, ni de estandartes, ni de himnos. Pero sí reconozco a un pueblo que se agrupa bajo un símbolo simplemente por agrupación. Yo respeto mucho al pueblo noruego. El pueblo noruego es un pueblo que hace poco era prácticamente una parte de Suecia, era parte de Suecia, obtuvo su independencia y tiene una característica muy curiosa. En España se ven las banderas españolas por todas partes, hasta se pisotean, se queman, se tiran. Ellos tienen una particularidad. Ellos pasan a veces 3-4 meses con 3-4 metros de nieve a 30 grados bajo cero, en oscuridad total. La oscuridad total la pasan pues 3 meses fijos, total y absoluta, y con esas temperaturas. Son pueblecitos aislados, y entonces ellos, lógicamente, si hay alguien en un apuro, pues no sabe dónde acudir, porque las casas encima están aisladas. Ellos han inventado un sistema. El sistema es un poste que tiene aproximadamente pues, unos 15 metros, donde izan una bandera cuando la casa está habitada, porque todo el que pase por la cercanía sabe que ahí hay alguien que le puede ayudar. Esto quiere decir que ellos podrían poner su bandera noruega, y sin embargo no la ponen. Ponen algo parecido a una bandera noruega, una especie de gallardete, pero que no es la bandera noruega, porque dicen que para ellos le tiene mucho respeto a la bandera de su país. Hombre, Santiago, yo cuando hablo de identidad patria no me estoy refiriendo a banderas o estandartes o símbolos militares, etcétera, etcétera. Todo eso lo obvio. Es decir, pues hay que le encantan estas insignias y que no. Yo hablo ya de algo, de una idiosincrasia de un pueblo, del pueblo español. Ya no hablo de qué manifestación física tenga esto en torno a una bandera, a un himno, etcétera. Eso es secundario. Eso ya, pues, si esto se constituye como un Estado federal, pues podría ser una bandera distinta. Si es un Estado central, si es una república o no lo es. Bien, el modelo de Estado que nos administrará ulteriormente ya es
ya quedan en un segundo plano. Al final lo importante es que la soberanía se reconozca como tal, porque al final tengamos una bandera u otra, el caso es que el pueblo español está padeciendo. El pueblo La español ban- está padeciendo y mucho. Entonces, lo que necesitamos levantar no es ya una bandera de España o una bandera de la República o una bandera de lo que sea, sino necesitamos levantar la bandera de la soberanía. O sea, el pueblo español se debe levantar como pueblo soberano y a partir de ahí podremos empezar a hablar de filosofías de todo tipo. la bandera, como yo la refería, no es la bandera física. En ello te citaba el ejemplo de bandera de respeto y de unión de todo el pueblo noruego hacia su bandera. Pero lo que estoy significando es el hecho de un pueblo unido, sea a un símbolo o sea a una idea. España no tiene unión ni de símbolo, ni de idea, ni de ideología, De ni de nada. nada. Lo único que puede unir a España es el hambre y la miseria. Claro, ahí es donde iba yo. Tristemente es eso. Ahí es donde iba yo antes cuando te decía lo de la nevera vacía, ¿no? Porque está claro que el pueblo noruego, por las condiciones atmosféricas, hacen allí una necesidad social ese comportamiento. Aquí va a ser la nevera vacía lo que va a forzar el comportamiento de cooperación y de solidaridad. Efectivamente. La nevera vacía, el hijo enfermo muriéndose que no tiene atención médica o no le pueden comprar los medicamentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? De todas formas, Santiago y Carlos, yo digo un poco lo mismo que dije en un programa hace 3 o 4 días, te acordarás, Carlos, que dije que me parece de todas maneras un poco vergonzoso, Santiago, me parece vergonzoso, me parece triste que un pueblo entero, un pueblo de 45 millones de habitantes, si no estoy equivocado, tenga que esperar a 6 millones de parados, medicinas que ya no se pueden comprar, etcétera, 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 para reaccionar. O sea, hemos tenido Bueno, que... hay algo muy simpático en el pueblo español que precisamente lo publiqué el otro día por Facebook también. Si nosotros convocamos una manifestación ahora para esa defensa, para defensa de la seguridad social, porque no respetan el artículo 41, etcétera, 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 ¿cuántos van? Pero si convocamos una macrofiesta en Madrid gratuita con los grupos XXX, ¿quiénes van? ¿Cuántos se, van? se llena. Ah, Esto esa es es la el, diferencia. claro, es el reflejo de cuál es la causa de la no reacción, ¿no? Que es la confusión en la que está sumida toda la población gracias al sueño en el que los han metido los medios de comunicación y el sistema de pagos aceptable. Exacto. Y él ahora, como ya la situación se va a forzar mucho, pues traigo unos alimentos, los distribuyo por el banco de alimentos y te obligo encima a darme las gracias, porque yo soy tan bueno que te he traído los alimentos para que tú te alimentes, pero lo que no te están diciendo es que el banco está llevándose un montón de millones a tu costa. Eso no Sí, te lo dice. efectivamente, Santiago. Entonces, pues este proceso constituyente o esta nueva era psicológica, por decirlo de alguna forma, pienso que debe estar precedida de de un entendimiento de todo el pueblo español de aquello a lo que nos dirigimos y de qué demonios estamos haciendo. Entonces sí, debe estar vertebrado por la ilusión, que desde luego creo que empieza a estarlo, pero debe estar más vertebrado por hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y creo también que desde este punto de vista, por fin, el vulgo empieza a saber qué es lo que está haciendo y cómo empieza a reaccionar, porque el pueblo, Santiago, empieza a reaccionar. Muy inculto, sí, pero empieza a reaccionar. Y esto le empieza a dar un poco al Partido Popular y el PSOE, les empieza un poco a acojonar. Ya empiezan a necesitar un poco de pañales, porque ya, en fin, no quiero extender más en esto, pero empiezan ya un poco a estar acojonados en lo que pasa con el pueblo, qué está pasando, el pueblo está reaccionando. Entonces, creo que es momento de empezar a canalizar esta reacción. Porque si se canaliza mal va a ser un desastre, pero si se canaliza bien y se puede canalizar bien, creo que podemos estar ante un cambio de sistema, de un cambio de psicología en el pueblo español sin precedentes. ¿Qué opinas, Carlos? Es que hay que cambiar el paradigma. Vamos a ver, con las herramientas de ayer no podemos solucionar los problemas de hoy. Eso ténganlo muy claro. Es absurdo. Los problemas que se han generado hoy son problemas derivados pues, de unas herramientas que se han utilizado ayer y que no van a arreglar el problema. Intentan poner tiritas, intentan poner parchitos, intentan poner
Vamos, lo que intentan es cubrir la úlcera, pero la úlcera está debajo. Cada poco la úlcera suelta un borbotón de pus y arroja la tirita, la bendita y todo a tomar viento. Así que esto hay que coger el toro por los cuernos. Los problemas se afrontan como tiene que ser, de frente. Y se acabó. Lógicamente, esto no es tan sencillo como decir, pues me boto a la calle ahora, me tiro a la calle y empiezo a dar gritos como un loco, ¿no? No voy a conseguir nada, sino que me lleven al manicomio o al psiquiátrico. No, Santiago, Pero precisamente por el tema de orientar a los oyentes, ¿cuál sería precisamente el meollo de la cuestión? ¿No sería precisamente la cuestión política, el abrir un proceso constituyente donde verdaderamente el pueblo participe de una vez? mira, el proceso constituyente habría que crearlo, pero seriamente. Es decir, vamos a ver. Yo entiendo que hay asambleas constituyentes creadas en municipios y en provincias, etcétera, ¿no? Pero hay que tener una cabeza. Todo lleva su orden y todo lleva su establecimiento de procederes, ¿no? Y procedimientos. Entonces tiene que haber una cabeza que recoja todos esos pareceres muy bien y que elabore ese inicio de proceso constituyente. Ese inicio no quiere decir que vayamos a hacer la constitución, porque la constitución no se puede elevar hasta el momento en que el gobierno pues haya dimitido, no haya un gobierno, sino haya un gobierno provisional precisamente preconstituyente. En ese momento es cuando se puede empezar a elaborar la constitución en ese plano participativo del pueblo, a través de medios telemáticos, a través de los medios que sean rápidos, eficaces, y que al cabo de un tiempo prudencial, 2 años, puede ser un tiempo muy prudencial, se haya elaborado una constitución adecuada, porque la constitución no se hace de hoy para mañana, ni la constitución tiene por qué recoger cada detallito de la vida del ciudadano. La constitución es una guía de las normas de vida comunes, así como los debidos elementos que tiene que obedecer la clase política, la estructuración del pueblo, la estructuración de los organismos y cómo se va a desarrollar lo que es la vida pública española. Hombre, no quiere... lo principal quizá en una constitución es dejar claras cuáles son las reglas que rigen el poder, ¿no? O sea, quiero decir, claro, esto que decíamos antes de este gran poder que tenía el poder ejecutivo, como veíamos, pues cómo lo vamos a controlar, cómo vamos claro, a poder establecer un control ciudadano sobre las acciones del gobierno, ¿no? Claro, esas son las patas principales que hay que elaborar, tenerlas por lo menos pueden ser modificadas posteriormente por nunca todo el mundo lo sabe todo, pero lógicamente hay que arrancar de un planteamiento y ese planteamiento es el inicial. Esas son las patas en que se apoya la mesa, en que se apoya toda la estructura de lo que es la Constitución, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo elaborado. A partir de ahí pues, hay que abrir un proceso, ver la manera, o bien de que el gobierno dimita de alguna vez, o bien de la manera que sea, que esta gente salga fuera. Porque lógicamente tiene que salir fuera. Porque lógicamente lo que no podemos admitir bajo ningún concepto es que el pueblo pague todo lo que esta gente, todos los cientos de millones que esta gente se han llevado. Hombre, y además eso una cuestión básica y fundamental. Una cuestión de principio que no puede ser el poder constituido quien se encargue de regir el proceso constituyente posterior. No, en absoluto. Claro, por eso que tienen que ir fuera y aquí hay que establecer y depurar responsabilidades del antiguo régimen. Es que además lo van a hacer. Sería absurdo. Sería como que cada uno cogiese una piedra de 4 kilos y se la tirase sobre la cabeza. Sería algo más similar. Si quisieran hacer eso, sería algo similar a lo que ocurrió a la salida del franquismo, ¿no? Es más o menos algo parecido. O sea, no es forma. No van a admitir eso bajo ningún concepto. Y ahora yo os digo una cosa, bueno, estamos hablando del proceso constituyente, que ojalá se dé y tal, pero en caso de que no se dé y de que no se diera y el 25 de septiembre pues no fuera lo que se espera que dé de sí, el señor Mariano Rajoy pues debe ser consciente de la opinión que se tiene sobre él. Bueno, a partir de ese momento veremos la capacidad psicológica y el estado psicológico del señor Mariano Rajoy, indudablemente. Se verá su capacidad de reacción, su capacidad de asunción, su capacidad de mandato, su capacidad organizativa
y su capacidad para ser un político que dirija un país. Es así de sencillo. Obviando que el hombre debe ir a base de Tranquimacin y Transilium, vamos, pienso, pienso que el hombre, pues, debe ser, debe ser consciente de que es un superlativo pusilánime, políticamente hablando. Sí, sí, no, lo es, claro. Indudable. Además, el breve, Mariano el breve. Mariano el breve. Además, lo es, entonces él es consciente de su inutilidad como gobernante, entonces llegando a estas postrimerías de la política ya, él no sé cómo no tiene vergüenza de decir, señores, no estoy cumpliendo con mi programa, me marcho y por lo menos salvo el poco honor que me queda. Entonces, no bueno, sé eso queda bien para quien tiene ética y moral. Mira, Así de sencillo. Si os parece y viene a cuento, para ir cerrando, porque llevamos ya pues prácticamente 2 horas de debate, una pregunta de un oyente que nos hace, hablando de uniones, dice, en España lo único que nos ha unido es el latrocinio y la estafa generalizada, ¿no? Sí, Bueno, efectivamente. en España, Santiago y Carlos, sobre todo lo que nos une es la estupidez y la ignorancia. Bueno, eso depende de todo. Eso para empezar, ¿no? Entonces, creo que si empezásemos a leer, siempre lo digo, ¿no? Así en modo jocoso, si empezamos a leernos algo más que el papel del pater, ¿no? No, mira, yo de todas formas, sin ser bruto, Esteban, lo que le contestaría al oyente es que no es que nos haya unido en la estafa y el latrocinio, sino que ha habido muchos españoles que se han unido a él, al latrocinio y a la estafa. Indudable también. Básicamente, sí. Pues nada, oye, Carlos, Santiago, a todo el público en general, un placer de nuevo estar un viernes con todos vosotros. Santiago, ha sido un placer entrevistarte aquí junto con mi compañero Carlos Angulo. Nada, seguimos en contacto, ¿eh? Gracias, igualmente. Y muy agradecido porque me hayan invitado aquí. Mira, ha sido un placer, Santiago, y espero que estés habitualmente, que vengas aquí una vez cada 15 días o una vez al mes y establecemos debates sobre lo que es la actualidad, porque seguro que tienes un punto de vista muy interesante para que los oyentes lo tengan en cuenta. Ustedes simplemente un mail, una llamada telefónica y aquí estoy. Muy bien, Sin problema. muchas gracias, Santiago. Gracias a ustedes y gracias Bueno, a los oyentes. muy bien, y un saludo a todos los oyentes, un abrazo a todo el colectivo Burbuja y nos vemos en otro Polinomia, que será muy pronto. Hasta luego. Están ustedes escuchando Polinomia.